Hola, bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso en el cual queremos contarte cuáles son las opciones que te está dando el Centro Cultural para que vos sigas disfrutando del Rojas desde tu casa. Y para eso hoy charlamos con Alejandro Damasi para que él nos cuente sobre el taller de podcast que va a estar dando en el Centro Cultural. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias por estar. Bueno, contanos un poco sobre el taller de podcast. Bien, no, la idea del taller de podcast que se va a dar en el Centro Cultural Rojas es abordar todos los pasos que implica la producción, la edición y la postproducción de un podcast para que las personas que lo puedan cursar tengan un conocimiento de las herramientas que implica pensar un podcast y también empezar a incorporar herramientas que permitan la autogestión a la hora de producir una pieza que lleva muchas herramientas distintas, pero que creemos que está bueno como abordarlas para poder entender la complejidad que significa producir y editar un podcast. Bien, a esta altura creo que casi nadie escapa, o sea, todo el mundo sabe lo que es un podcast, pero Hmm. por las dudas, ¿qué es un podcast? Es una gran pregunta que hay mucha discusión también, ¿viste? Como, bueno, si es radio, si no es radio, si, bueno, nosotros, o sea, está bueno pensar lo que es una producción que tiene los mismos elementos que el lenguaje radiofónico, o sea, que se emparenta sí o sí con la radio, pero que es a demanda, ¿no? O sea, pensar en un producto a demanda es que una persona tiene que ir a buscar ese producto particularmente, le digo producto, puede ser una pieza, tiene que ir a buscarlo y lo puede escuchar cuando quiera, como quiera y donde quiera. Hay una diferencia con la fugacidad que tiene la radio, ¿no? Que la radio pasa en un momento determinado, sobre todo cuando pensamos en la radio como cuando se sintoniza. Pasa en un momento determinado y si no lo escuchaste lo perdiste. Bueno, acá permite pensar contenidos que uno cuando los piensa y los produce ya tiene que estar pensando que lo puede escuchar cualquier persona en cualquier momento y en cualquier parte. Con lo cual es un desafío interesante también porque abre la posibilidad, el abanico de escucha, digamos, ¿no? Entonces tiene que contemplar a la hora de pensar un podcast, bueno, todas estas variables que quizás la más importante es la temporalidad de la posibilidad de escucha, que hace que el podcast tenga como, más allá de que los elementos son similares a los de la radio, tiene esa particularidad propia que la radio en su momento no lo tuvo. Hoy, bueno, hay otras plataformas que permiten escuchar radio en cualquier momento, incluso cosas que ya han pasado, pero digo, la particularidad esa del podcast es pensar ese contenido para que se escuche por demanda de la persona que lo quiere escuchar. Perfecto. Bueno, para todos aquellos que quieran informarse sobre este taller, tienen que ingresar en www.rojas.uva.ar. Ale, ¿hay algún requisito en particular, algo a tener en cuenta antes de hacer el taller? No, no, solamente quizás tener, el taller lo que va a hacer es brindar herramientas para que después cada uno desande el camino que le gusta, ¿no? Porque también hay algo mucho de encontrarse primero con un tema particular que quiere investigar o producir. Eso se puede trasladar a cualquier formato. Digo, uno cuando escribe, cuando hace un programa de radio, tiene que tener un tema que le interese, o puede encontrarlo también a medida que va desarrollando el taller, eso no hay problema. Sí, quizás una computadora, pero bueno, es como algo normal, digo, sobre todo va a tomar el Claro. taller online, con lo cual la computadora va a ser parte de los insumos básicos del taller. Y no, el taller no hace falta conocimientos previos, porque lo que tratamos justamente es de acercar, digamos, las herramientas que muchas veces parecen lejanas, por ejemplo, en términos de edición, de técnica del sonido, muchas veces parece lejano, y en definitiva hoy por hoy aprender herramientas básicas de edición ya acercan a la posibilidad de hacer un podcast. Y no hace falta, digamos, tener conocimientos muy profundos en procesos de sonido, técnicos, para poder lograr algo que nos guste. Entonces, el taller está orientado a las personas que pueden tener algún conocimiento o no, y vamos a insistir en que mientras dure el taller se trate de desarrollar una línea personal de laburo que no solamente de lo periodístico y de la producción, sino de lo artístico, que nos parece importante también que la parte artística del podcast tenga su peso propio, ¿no? Porque en definitiva, como hablábamos antes, al ser
al no ser en vivo, permite una posibilidad de lenguajes, digamos, que muchas veces no se aprovechan. Entonces, Bien. es interesante pensar cómo podemos traducir lo que queremos decir, no solo con palabras, y también con sonidos. Entonces, bueno, el taller va en esa búsqueda también, como en profundizar ciertos desarrollos artísticos de la persona que quiera hacer, que siempre son subjetivos y son gustos, pero bueno, la idea es un poco como laburar eso. Perfecto. Bueno, insisto, todo el que quiera averiguar más tiene que ingresar en www.rojas.uba.ar, que es la web del Centro Cultural Rojas, y ahí informarse sobre el taller de podcast que va a estar dictando Alejandro Damassi ya pronto. Gracias por haber estado. No, un placer y bueno, los esperamos en el taller. Hasta luego. Hasta luego.